Y bueno, ya se encuentra con nosotros y le agradezco mucho que esté aquí para platicar sobre este tema que ya te pusimos en la mesa, pensiones alimenticias. ¿Por qué podrían ir a la cárcel las y los deudores alimentarios? Generalmente pensamos que solamente son los hombres, pero no. También hay mujeres que son deudoras. Y para hablar sobre este tema ya está aquí con nosotros Francisco Cárvez, abogado litigante. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Saludos al auditorio. Gracias por esta invitación. Un tema de mucha relevancia. Bien lo platicamos al principio fuera del aire. ¿Qué son los alimentos? ¿Y quiénes son los acreedores alimentarios? Si bien recordamos el tema de los alimentos, Ujú. viene nuestro Código Civil del Estado de Jalisco y para otorgarlos, simple se necesitamente un parentesco. El parentesco, te doy una pequeña introducción, dice que el parentesco la ley lo reconoce como aquella consanguinidad, aquella afinidad y el estado civil de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Con el tema de la consanguinidad, es decir, los padres estamos obligados a dar alimentos a nuestros hijos. Y en su momento, lo platicamos en otro segmento la ocasión pasada, cuando los padres son adultos mayores y tienen necesidad de los alimentos, los hijos son obligados a otorgar los alimentos para otorgar un bienestar y dar una dignidad a los seres humanos, es decir, hacia los seres pequeños, menores de edad, y a los adultos mayores. Abocándonos al tema de los menores de edad, la ley del Estado de Jalisco nos dice que serán obligatorio otorgar alimentos hasta los 25 años, siempre y cuando sigan estudiando. Y la pregunta es, ¿cuánto me toca dar de alimentos hacia mis hijos si no vivo con mi pareja, si no vivo con mi esposa, o viceversa, si no viven con su esposo, si no viven con su pareja? Cuánto les toca dar a los alimentos? Al día de hoy no existe una regla en específica de cuánto tengas que otorgar de pensión ¿Cuánto alimenticia. en dinero, pero sin porcentaje o tampoco? En porcentaje sí podría determinarse, marca la ley, marca los criterios de la Suprema Corte que será hasta un 40% de otorgar alimentos vitalicios. Fíjate, hay un caso muy específico, ahorita me voy a abocar a ese caso, pero los elementos que nos da, los parámetros que nos da la Suprema Corte es que pueden ir de un 20, un 30, hasta un 40% cuando la esposa es necesitada de los alimentos o el esposo es necesitado de los alimentos para el desarrollo integral de los hijos. Para el tema de la determinación máxima del 40%, ¿en qué casos específicos se da o cómo se puede otorgar? Si bien es cierto, si una pareja, unos esposos, uno de ellos decide irse a trabajar y la otra persona, el otro cónyuge, esposa o esposo, decide quedarse a trabajar en el hogar, es decir, ama de casa o amo de casa podríamos decir, para el desarrollo integral de los hijos, es decir, atenderlos, la comida, es decir, corta su desarrollo integral laboral y se dedica al hogar. Entonces, cuando llega en un futuro, digamos, parejas de 50, 60 años que dicen, ¿sabes qué? Pues ya no estamos a gusto, nos divorciamos. Entonces, imagínate una persona de 60 años que durante 40 años se dedicó al hogar, entonces es muy difícil que se reintegre a una vida laboral. Y por eso la Suprema Corte en los derechos humanos, en este apartado, es muy práctica y dice, ¿sabes qué? En caso de que se den estos supuestos, ¿cuáles son esos supuestos? Que uno de los cónyuges se haya dedicado al 100% al hogar, que no tenga la capacidad de integrarse a una vida laboral, entonces se podrá determinar que el cónyuge que se dedicó al trabajo deberá otorgar por lo menos hasta el 40% de lo que perciba de sus gananciales, Aunque ya no tengan hijos pequeños. aunque ya no tengan hijos pequeños. ¿Por qué? Porque en el pacto hay un tratado internacional que protege los derechos de las mujeres, en este caso específico que te estoy comentando, donde una mujer que se dedicó al hogar, que se dedicó al cuidado de los hijos, la quitas, que se sostiene con su pareja, con su esposo, le retiras ese apoyo económico, pues claro que efectivamente va a quedar en un estado de vulnerabilidad y su dignidad como mujer podría ser vulnerada. Entonces es por eso que las leyes, la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal protege a este tipo de personas vulnerables.
Ahora bien, tiene que ver también el ingreso que tenga la persona, ya sea el hombre o la mujer deudor. Así es. Sí, por ejemplo, nos tocó un caso en el despacho donde te podría decir que en una ocasión de una demanda de alimentos provisionales le fijaron 150,000 pesos a una persona, a un empresario. Entonces, claro que se dio el debate y al final de cuentas se llegó a un acuerdo, que es lo mejor, llegar a acuerdos para que las personas y los niños no sufran, porque al final de cuentas los niños son los que más sufren, porque no ven a su padre, no ven a la madre, están acostumbrados a un modo de vida, y cuando están acostumbrados a un modo de vida y los quitas de ese modo de vida, indistintamente van a ser afectados psicológicamente y emocionalmente. Entonces es por eso que se debe de determinar cuánto les vas a dar a tus hijos para pensión alimenticias, para su escuela, para su alimento, para su vestido, para su calzado, para su esparcimiento sano, muy importante, y que tenga este bienestar, y no solamente en estos rubros, sino también en su hogar, en dónde van a vivir, en dónde van a hacer actividades extracurriculares, no sé, piano, música, ballet, fútbol, un deporte, natación, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante determinar qué es lo que van a hacer los padres con los hijos en estas actividades, es decir, ponerse de acuerdo, es decir, ponerse de acuerdo me refiero a la mamá los va a cuidar, el papá los va a cuidar, la mamá va a aportar tanto, el papá va a aportar tanto, las actividades uno lo lleva, la otra lo recoge. Entonces, determinar esas dinámicas en pareja cuando se tienen los hijos. Pero ¿qué sucede cuando las parejas ya no están juntas? Y es cuando vienen los problemas. Entonces es muy importante cuando las personas se separen y que tengan hijos, determinar la cantidad precisa de los alimentos. Y ahora sí, como dice, ¿no? Si tenemos una canasta básica que ronda alrededor de los 300 pesos, pues bueno, ¿cuánto comen nuestros 300 hijos? pesos Y se cada me hace cuando. cada pues diario, ¿no? Oh, Yo, sí, yo considero porque diario, porque imagínate, ¿cuánto ni cuesta modo un que huevo? casi, ¿Cuánto cuesta un kilo de huevo? sí. ¿Cuánto cuesta una pieza de pan? ¿Cuánto cuesta el kilo de frijol, arroz, carne? Entonces es el pollo, una serie de conjunto de los alimentos que si tú le vas sumando una calculadora, claro que te va a llevar una cantidad y decir, bueno, pues mi hijo come bien, entonces no es nomás que decir, pues voy con mi billetito de 200 pesos por semana Y y no nada pues más es la comida, también hay que tomar en cuenta, también son muchos los gastos que se tienen. Bueno, tenemos que hacer una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. Cara a Cara, te recuerdo que estamos platicando esta mañana con Francisco Carabez, abogado litigante, sobre el tema de pensiones alimenticias y por qué podrían ir a la cárcel las y los deudores. Y bueno, hace tiempo, hace no sé, un par de meses, salió, fue pues una noticia que se dio sobre la pensión que solicitaba Katsu, la que fuera pareja del señor Cristian Nodal, en donde lo solicitaba más de 2 millones de pesos como pensión alimenticia. Por eso te preguntaba sobre la cuestión del porcentaje, si es de acuerdo al ingreso que tiene la persona que se le considera deudor alimentario o que tendría que pasar esta pensión, o con base a qué, porque bueno, si hablamos de que está pidiendo 2 millones a una persona que gana mucho más mensualmente, ¿está dentro de lo equilibrado o qué pasa ahí? así es, mira, en el tema de los alimentos, como bien te lo decía en el segmento pasado, la regla es muy sencillo, el acreedor, es decir, el acreedor tiene el derecho de recibir sus alimentos, esposa, hijos, padres o cónyuges. Quien es el obligado, pues, en este caso muy particular que mencionas, cuando el obligado tiene que dar alimentos, será con la ley en el estado de Jalisco es muy clara, dice lo siguiente, que será el obligado a su capacidad económica Ujú. y la obligación de dar alimentos se estará incorporando a sus alcances. Es decir, si una persona, quitando de ejemplo este tema Este artístico, intérprete. este intérprete, si una persona gana, no sé, 50, 100, 200 o un poquito más de dinero, será un porcentaje de dinero que gana directamente en sueldo para que se vaya a la pensión alimenticia de sus hijos. Y el juez, bueno, ¿cómo se hace esto? Cuando nosotros nos llega una persona
que dice, oye, fíjate que mi esposa, mi esposo no me da alimentos. Primeramente analizamos el caso, decimos, ¿sabes qué? Si la esposa o esposo tiene un trabajo en el cual está cotizando ante el Seguro Social, la información es pública, entonces podremos determinar, ¿sabes qué? Le corresponde tanto dinero con base a su salario. Entonces se hace una demanda, o sea, esto es una demanda sumaria, es decir, rapidísima la obligación de pedir alimentos, y tenemos que hacer dos peticiones. La primera, pedir los alimentos de manera provisional para que un juez de orden familiar me los otorgue. Y número 2, solicitar en su momento los alimentos definitivos y futuros hasta que nuestros hijos o nuestros acreedores alimentarios extingan la necesidad de recibir alimentos. Por ejemplo, que extingan, me refiero a que cumplan la mayoría de edad, se casen o contraigan, o sean superiores a la edad de mayores de 25 años tratándose de nuestros hijos. En cuestión de nuestros padres es que sean mayores de 60 años, fallezcan o tengan otro ingreso susceptible de los alimentos, y en el caso de que exista alimentos entre los cónyuges, es decir, una sentencia, un alimento producido entre los ex esposos, esos alimentos cortarán, se extinguirán cuando cualquiera de los dos acreedores contraigan nuevo matrimonio. Hasta ahí va a cortar los alimentos. Ahora, una vez que se otorgan estos alimentos, no podemos, hay algo muy interesante que nos dice la ley. Cuando los alimentos entre los esposos los utilizan como moneda de cambio a los hijos, eso no puede ser. Es decir, si una persona, nos pasó en pandemia con otros diversos clientes donde su trabajo, su empresa cerró, tronó, pocas palabras, y que ahorita están reponiendo, donde tenían un modo de vida, tenían una condición económica fehaciente, es decir, constante, llegó este factor público conocido que se llama pandemia COVID-19 y tronó su empresa. Entonces no tenían la capacidad económica para sostener la vida que llevaban. Entonces tronó su matrimonio y en su momento la esposa o el esposo demandó los alimentos. Obviamente se tuvo que acreditar al juzgado con las pruebas contundentes, con pruebas idóneas, que fueron los estados de cuenta, estados fiscales, entre otras pruebas, para determinarle y decirle al juez, señor juez, si bien es cierto, en su momento esta persona tenía una buena calidad de vida, pero en razón a estos factores, pues tronó su empresa, entonces no puede sostener. Entonces, por lo que te digo, o sea, la capacidad de dar alimentos o el derecho de darlo, la obligación de otorgar los alimentos será conforme a la capacidad que tiene el obligado alimentario. Hasta ahí es donde podemos determinar y volvemos al punto, ¿cuánto es? Entonces, si vemos el punto de cuánto es los alimentos que me toca darles, es decir, si gano un salario, pues será entre un 20, 30, 40%, y si no tengo un salario, es decir, que soy trabajo de manera independiente, pues vamos viendo primeramente cuánto está el salario mínimo, cuánto consumen mis hijos, cuánto cuesta la canasta básica, para poder llegar a un número, y de ese número ambos padres, ambos cónyuges son los obligados en otorgarlos a los alimentos a nuestros hijos en particular o hacia nuestros Nada más acreedores. a puntualizar, ya lo habíamos hablado, pero al referirte a canasta básica no te refieres nada más a los alimentos, sino al vestir, a la escuela, porque de repente puede empezar canasta básica, pues nada más en la comida. No, es todo lo que tiene que ver para la manutención de un niño, atención médica, gastos de educación, ropa, Así todo es. esto, Mira, ¿no? y si muchos ahorita nos llegan la pregunta donde nos dicen, ¿dónde dice? Bueno, aquí en Jalisco, en el Código Civil del Estado de Jalisco, en el artículo 439, nos dice que los alimentos comprenden el recibir todos los elementos subsistenciales, que son en materia de comida, vestido, habitación, asistencias en casos de enfermedad, seguridad social. Respecto a los menores de edad, comprende además los gastos de educación, jardín de niños, primaria, secundaria, el todo lo que conlleva para el desarrollo integral y digno. Aquí hay una palabra muy importante, un desarrollo integral y dignidad hacia los menores de edad, porque no es lo mismo
pagarles o mandarlos con la panza vacía, con un zapato roto o algo, digo, si se puede otorgar o tienen la capacidad de darle los elementos a los niños ahora que los niños regresan a clases, con los cuadernos completos, con el material escolar completo, que no tenga ninguna necesidad, pues bueno, o sea, ese es el tema de que pues tienen esto que sucedería regresar. en un mundo ideal, pero la realidad es otra, desgraciadamente, Francisco, en donde muchos de estas personas evitan pagar la pensión alimenticia. Aquí dice, por ejemplo, Miguel, buenos días, ¿es posible exigir la pensión alimenticia a un padre que nunca la dio, aun cuando ya seas mayor de edad? La respuesta es sí, porque recordemos que los alimentos son imprescriptibles. ¿Qué me refiero con los alimentos que son imprescriptibles? Cuando un acreedor alimentario, es decir, vuelvo a lo mismo, hijos, alimentos, fueron padres, cuando tengo esta necesidad alimentaria, podemos decir que no hay un tiempo en el cual precluya nuestros derechos. Y cuando no hay un tiempo en el cual precluya nuestros derechos en el tema de los alimentos, podremos determinar que siempre y cuando se acrediten, es decir, si la persona que nos pregunta, Miguel, nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo o qué debo de hacer? Bueno, reunir los elementos necesarios, es decir, si tengo tickets, si tengo testigos, si tengo facturas, es decir, pagué yo mi universidad o la pagó mi madre, entonces el 50% corresponderá al padre. Deberemos de ser muy puntuales, o el desarrollo integral del menor que en su momento lo tuvo o que él tuvo que trabajar de los 16 años, 15, 14 o hay casos muy particulares, tendremos que analizar, recabar las pruebas para poderlas presentar ante un juez y en su momento proponer el pago de los alimentos que fueron sufragados en el caso de los menores de edad, por sí mismos o por la cónyuge que fue la madre que se hizo cargo, la madre o el padre que se hizo cargo del menor. Y volvemos al mismo tema que hablábamos la vez anterior cuando era de los adultos mayores, el apoyo, la pensión para ellos. Ojalá y no se tuviera que obligar a nadie a cumplir con su responsabilidad, porque bueno, en este caso los hijos son de dos personas y las dos tendrían que hacerse cargo de manera equitativa sin que tuviera que intervenir la ley para que esto sucediera, porque a final de cuentas pues los dos tomaron parte en la creación de este ser, ¿no? Así es, y recordar, bueno, que los alimentos en general son de orden público, y al momento de que decimos es que es de un orden público, no puede ser sujeto a un convenio, no puede ser sujeto a una irrenunciabilidad transferible, es decir, oye, llegamos a un convenio para que tenemos un hijo y que tú te haces cargo y que yo renuncio a los alimentos, no, eso no puede suceder. El momento que, bien lo comentas, deciden las personas tener hijos, es porque ambos se van a hacer cargos hasta su mayoría de edad para que puedan tener estos hijos un desarrollo integral, un desarrollo digno y que sean personas de bien para nuestra sociedad, que hoy tanto en día nos hace falta personas que hagan las cosas de mejor manera. Vamos a la pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara, ya se suma a la mesa azul de esta cabina Víctor Hugo Chávez Campos, él es abogado penalista y también estamos y seguimos platicando con Francisco Caravés, abogado litigante sobre las pensiones alimenticias. Tengo algunos comentarios, bienvenido Víctor. Gracias, buenos días, estamos a sus órdenes. Gracias. Dice Diego Alejandro Reos, no es cierto, Diego Alejandro dice, buen día. Tengo un año haciéndome cargo al 100% de mis dos hijos. La mamá desde hace 4 meses me da un vale de despensa de 2,800. Ella trabaja y alrededor, me imagino que se gana 25,000 pesos mensuales. ¿Qué puedo hacer y a dónde puedo acudir? Claro, mira, en el tema de los vales de despensa, digo, lo cierto es de que puede consultarnos, estamos a sus órdenes, ahorita al final vamos a dar nuestro número para que podamos revisar su caso muy particular y poder determinar si es factible de demanda. Muy probablemente sí puede ser sujeto de demandar los derechos alimentarios que tienen sus hijos y que el padre en este caso se hace cargo y en su momento poder determinar los alimentos provisionales y en su momento en sentencia definitiva los alimentos definitivos
que tendrán que pagar, en este caso que nos habla el radio escucha, los alimentos definitivos. Ahora, cuando tenemos regresando al tema, cuando tenemos una sentencia de los alimentos, es nuestro derecho ir a cobrarla, Laura. Pero ¿qué sucede cuando el obligado a otorgar los alimentos no quiere, evade, se sustrae de sus obligaciones? Y es por eso que la ley es muy clara y nos da una pauta para iniciar un procedimiento penal en contra de los deudores alimentarios que se eximen de su obligación. Y le paso la voz al licenciado Víctor Hugo Chávez Campos, abogado en Derecho Penal, para que nos explique un poquito más el tema de qué se puede hacer. Así es, gracias. Efectivamente, el Código Penal del Estado de Jalisco prevé en su artículo 183 la figura del delito de abandono de familia. ¿Qué es este? Lo comete toda aquella persona que tiene la obligación de darlo y sin causa justificada incumple con esta obligación. Hay dos formas de iniciar este procedimiento. Ocurrir ante la agente del Ministerio Público siempre, el que se encuentra adscrito al área de Ciudad Niñez, que es así conocido por toda la gente como Ciudad Niñez, que se encuentra en la Avenida Américas. Entonces ahí es donde hay que acudir quien se crea que tenga derechos o quien tenga la custodia de las personas que tienen ese derecho, es quien puede acudir a presentar la denuncia. Ya sea, como decía, hay dos formas, ya sea nomás acreditar que existe el entroncamiento con ese acta de nacimiento, también puedes acreditar que existe la ¿Qué es minoría. entroncamiento? Entroncamiento, la relación, lo que decía ya Paco, pues la afinidad, consanguinidad, o sea, que es su hijo o que es su esposa, un acta de matrimonio para que la esposa, y que la esposa también tiene, o la esposa o el esposo tienen derecho a esos alimentos. Entonces, una vez acreditado este derecho, ese entroncamiento, pues acreditar ante el Ministerio Público que no se están recibiendo esos alimentos. Incluso el mismo código habla que aunque lo esté proveyendo un tercero, también no debe de entenderse que ya se lo están dando, al contrario, este tercero que está proveyendo los alimentos nos podría servir de testigo para acreditar la ausencia de los alimentos por parte del obligado. Esa es una de las formas en las que se puede acreditar este delito. Otra de las formas para denunciar es cuando ya tienes un procedimiento familiar donde el juez de lo familiar te ordena la cantidad, como ya había dicho ahorita Paco Carabes, las cantidades o el porcentaje, todo lo que debes de dar de alimentos. Entonces ya hay una sentencia y con esta sentencia acudes ante la agente del Ministerio Público, presentas tu denuncia y dices que ha incumplido en los pagos. Entonces es así como se inicia este procedimiento penal. Inclusive en esta etapa, con las copias certificadas del procedimiento, la pena es más elevada, pues, porque se entiende que si ya hubo un procedimiento, ya eres el conocedor de esto e incumples, a la hora de una sentencia puede elevar tu penalidad por incumplir. Entonces es por eso que cualquiera de las personas que tenga este derecho puede ocurrir ante el Ministerio Público para ser obligatorio todavía más que el deudor cumpla con esta obligación, puesto que está siempre en el interior superior del niño. Como dice poco, también aquí es igual. Los alimentos, si tienes la mayoría de edad y estás cumpliendo con tus estudios, todavía tienes derecho a estos alimentos. Preguntan por aquí, Marien, dice, buenos días, lo que dice y lo que está escrito sobre solicitar la pensión alimenticia es muy diferente a la realidad. Es un viacrucis si al padre no quiere dar el dinero, es un ir y venir de dependencias que no ayudan a nada, es muy pesado y al final no pasa nada. No es verdad todo esto que dice. Bueno, así como... Bueno, aquí inclusive también el Código Penal prevé pena para las autoridades o las personas que están obligadas a informar cuánto es lo que gana el obligado. Si incurren en una omisión, pues también hay un delito para esas personas. Entonces siempre hay que acudir, obvio, a la instancia de lo familiar, que es la que dice cuánto es lo que deben de cubrir, pero si no cumple, acudir a la gente del Ministerio Público. A mí me consta que esa área de Ministerio Público adscrito a Ciudad Niñez sí han judicializado carpetas y los jueces sí han otorgado citas para iniciar la etapa de
del procedimiento para citar al imputado a que hacer lo que cumpla con esa obligación. Y la otra también, hasta órdenes de aprehensión he tenido conocimiento que han otorgado para llamar a estas personas a juicio por esa omisión de los alimentos. Por eso que sí es necesario que acudir a las autoridades a agotar las instancias. Si el familiar dice que ya tienes una obligación y no cumple, pues acudir a la gente del Ministerio Público para que el Ministerio Público judicialice la carpeta y hacer que el juez dicte una audiencia para que en audiencia atraigan a esa persona, ya sea por cita o por orden de aprehensión, para que cumpla con esta obligación. Dice Alex, tengo un tema con la pensión que mi ex esposa me tiene que dar, ya que están fijados por el juez en 1,250 semanales. Y desde que empezó a darme la pensión, solo me depositan cada semana 100 pesotes. Y ya esta semana me dijo que ya no me va a depositar nada. ¿Qué debo hacer en ese caso? Bien, si ya tiene una sentencia, un documento de una orden de un juez en el cual ya está cuantificado el dinero, en su momento podrá acudir al propio tribunal a solicitar algo que se llama planilla de liquidación, es decir, el acreedor, el deudor alimentario me debió de dar dinero de tal semana a tal semana, la cantidad de N cantidad de dinero, y sobre esa cantidad de dinero solicito yo, señor juez, que se le requiera la cantidad de dinero, y en su caso de que no lo cubra, se le embarguen bienes suficientes. Ahora, si no tiene bienes, si oculta bienes o hace estrategias legales en las cuales hace fraude a acreedores alimentarios, es otra de las agravantes de los alimentos, podrá esta persona acudir a la agencia del Ministerio Público correspondiente, que es la de Ciudad Niñez, sí, para efecto de presentar su denuncia por el tema de los delito del abandono de familiares, para que pueda reclamar su derecho y empezar su procedimiento penal. Más allá de que si es engorroso, que si es un martirio, un viacrucis y demás, es de cómo se le están llevando el procedimiento. Nos ha tocado ver que abogados que lamentablemente tienen cédula y dicen, bueno, yo sé llevar el asunto, y no saben llevar el asunto. O sea, la propia autoridad batalla con este tipo de personas que se dicen ser abogados y pues que no son los abogados idóneos, que no fundamentan, no argumentan, no hacen las cosas de manera idónea para poder llevar a cabo. Claro, si no existe el recurso económico para contratar un abogado profesional especializado en el caso, pues existen las instancias públicas como la Procuraduría Social o abogados de servicio social como la Universidad de Guadalajara, que otorgan este servicio para que puedan llevar a cabo su procedimiento de forma idónea, que agoten cada etapa procesal, y que más que ya que agoten cada etapa procesal, que lo lleven de manera correcta, que ofrezcan bien las pruebas, que ofrezcan bien lo que están peticionando. Entonces, al momento que tu abogado o tú como acreedor alimentario inicias este mecanismo, esta acción de justicia, tendrás que contratar o tendrás que velar de cómo se está llevando a cabo. Ahora, dice que tiene 2 años que se dictó esta sentencia. Bueno, se tendrá que revisar muy cautelosamente bajo qué términos se otorgó, para poder determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Estamos de regreso en Cara a Cara y bueno, me voy directo a más comentarios porque están llegando varias preguntas. Dice el Cuervo, así lo tenemos registrado. La mamá de mi hija se juntó con otra persona y se cambió de ciudad. Yo anteriormente le enviaba la pensión por medio de una transferencia, cosa que ya no puedo hacer, ya que su cuenta ya no está activada y no tengo contacto con ella de ninguna manera. ¿Qué puedo hacer para evitar alguna denuncia por incumplimiento de pensión? En este caso, lo más práctico será acudir ante un tribunal y consignar los alimentos, es decir, acude a una recaudadora oficial aquí en el estado de Jalisco, compra su billete de depósito
y lo consignará a través de una jurisdicción voluntaria, y en el último domicilio que tuvo conocimiento, tratar de ir a notificar y decirle a la esposa, decirle, oye, aquí está tu dinero, y si en su caso no conlleva, a girar los oficios de respectiva búsqueda y agotar los procedimientos necesarios que nos establece la ley, y que en definitiva guarde todas sus constancias de que mes con mes él está pagando y consignando los alimentos, porque si en su caso llegaran a requerirlo, con eso tendría un medio de defensa. También tenemos aquí un anónimo. Tengo una hija en León, Guanajuato, no nos casamos, siempre he querido conocerla, nunca la he visto, la mamá no me deja conocerla. Me entero años después de su existencia, no paso gastos. Ella me puede demandar ya que sea mayor. Así dice. La respuesta es sí, siempre y cuando, como bien lo comentábamos a un inicio, el tema de la afinidad, que puede ser consanguíneo, a través de un acta de nacimiento, es decir, si esta persona reconoció al hijo, pues también tendrá derecho a... Pero dice que no la conoce. O sea, pues, si nunca lo si nunca lo notificaron. notificaron, y si no existe un acta de nacimiento en la cual le hayan demandado la paternidad, indistintamente estamos en un limbo jurídico en este momento con esta persona, y no podremos determinar si es obligado o no es obligado. Ya si lleva los apellidos, que la mamá haya declarado, oye, sí lleva tu apellido, sí te puse como padre, ahí sí es factible de que lo requieran de los alimentos futuramente. Y aun cuando no haya sido notificada la existencia de esta persona. Aun cuando no haya sido notificado. Wow. Bueno, dice por acá Hugo, buenos días, ¿qué puede pasar si me piden alimentos caídos desde hace 18 años? Me demandan por 0 pesos, pero siempre le he dado. Tengo comprobantes desde 2017 a la fecha y para atrás. Mis ex-suegros me respaldan. ¿Qué pasaría? ¿Ella va a la cárcel o qué procede? En este caso, bueno, tendría que reunir todas sus pruebas documentales, si tienen los recibos, que también puede darse el caso de que hayan dado los alimentos y que no tengan ningún recibo. Bueno, existe el tema de que si existen los testigos, los suegros, ex-suegros en este caso que menciona, y tendremos que acreditar las pruebas, es decir, preparar una buena defensa para que pueda respaldarse en los alimentos. Dice Joseph, el proceso penal sí te da muchas herramientas, puede haber hasta embargo de bienes. Es entendible que muchas personas tengan malas experiencias, pero algunas veces es porque desafortunadamente no tienen buenos abogados. Sí, efectivamente, puede ser una de las causas, porque el mismo Código Nacional marca como medida cautelar los embargos y los bloqueos de cuentas. Los embargos de bienes, si tiene alguna propiedad, pues se le puede embargar y de ahí garantizar la reparación del daño. Por eso aquí esta persona sí, efectivamente sí tiene razón. Para subsanar los alimentos, pues pueden agotarse esas vías para cumplir con ello. Miguel, en su experiencia laboral, ¿cuánto tiempo mínimo y máximo lleva llegar a una resolución favorable, teniendo todas las pruebas correspondientes en los casos de pensión alimenticia? Bueno, aquí vamos dividiendo en dos partes. En el tema procesal, juicio familiar, tardará unos de 8 meses a 1 año el tema de obtener sentencia definitiva. Claro, si la otra persona, el demandado, obstruye, se defiende y tiene ciertos arguicios legales, eso se puede expandir. Pero cuando un procedimiento es claro y conciso, tardará de 8 meses a 1 año. Y en el tema de requerimiento, si no se requiere en el tema penal, una vez presentada la denuncia, licenciado. Aquí, si es con las copias, si tienes tú también todos tus testigos ahí para cuando te den cinta y cumples con ello, la judicialización de las carpetas a veces hasta en 5 meses puedes tener la carpeta de investigación ya judicializada ante un juez para su previa audiencia y requerimiento de cumplimiento. Dice César, buenos días, una pregunta. A mí me pusieron una sentencia embargatoria de 2,000 pesos por falta de pensión de los hijos, pero uno de mis hijos tiene ya más de 2 años viviendo conmigo y mi otra hija ya tiene 3 meses conmigo y yo solo los mantengo con mi nuevo matrimonio. ¿Qué puedo hacer? En este caso deberá acudir con su abogado de confianza, puede acudir con nosotros y promoveremos un incidente que se llama incidente de cese de los alimentos,
para que esta pensión alimenticia se modifique o en su caso cese sus efectos legales y pueda continuar tranquilamente para que no vaya a tener una consecuencia más grave. Bueno, dice Cristian, mi mamá y mi papá se divorciaron, la casa quedó en medio del pleito por la separación de bienes. Del divorcio mi papá quedó sentenciado a dar los alimentos desde que yo tenía 15 años y jamás dio nada. Hoy ya tengo 35. Quisiera saber si puedo embargar la parte que le toca de la casa por la deuda de alimentos, pues quiero comprarle a mi mamá, pero está en la parte de él. Sí podría en su momento, sería un caso de análisis para poder determinar en qué fecha fue, cuánta cantidad fue, las actualizaciones que tienen las pensiones alimenticias conforme a lo que hayan establecido y en su momento poder determinar cuánto dinero pueden en planilla líquida para poder determinar la cantidad que se puede embargar. Pregunta Gimela. Buenas tardes, bueno, buenos días. Dice, mi pareja envía semanalmente dinero a su hijo por medio de transferencia. Ellos llegaron a un acuerdo cuando fue el divorcio de esa cantidad. Sin embargo, la mamá de la niña le ha pedido que año con año suba la pensión, además de pagar gastos adicionales como dentistas y demás. Ella vive con pareja nueva. Además, durante 2 años ella no respetó los acuerdos como las visitas o los días de convivencia con la niña. Mi duda es si ella puede demandar por aumento de pensión. Y es un tema que hablábamos, ¿no? De cuando los hijos se vuelven el botín del divorcio. Claro, cuando los hijos... Te acercas al micrófono, por favor. Cuando el botín de los hijos, claro que pueden hacer en su momento, reitero, es revisarlo sobre lo que hayan tenido en las constancias judiciales, lo que hayan hecho, y si en su momento estas personas están se puede decir una extorsión, casi de decir, oye, no te dejo ver a los hijos si no me das dinero, podrán iniciar procedimientos penales porque es una violencia en contra de los menores de edad. Abogado. Pues sí, efectivamente, al fin los que salen perjudicados son los menores porque ya van para allá, ya vienen para acá, entonces no hay como de un principio llegar a los convenios y cumplirlos para no tener al final que vayan a terminar inclusive en los albergues o en visitas del DIF que sean supervisadas. Muy bien, entonces las personas que en estos momentos estén en esta situación, tanto hombres como mujeres, porque hablábamos al principio, generalmente se piensa que son los hombres los únicos deudores alimenticios, pero estamos viendo y me da gusto que también los hombres ya estén externando esta situación que también se vive. Entonces son situaciones muy puntuales en las que ellos pueden llegar a entrar a la cárcel por esta situación. Sí, aquí igual, incluso por eso habla el que tenga la obligación, tanto puede ser la mujer, el hombre, inclusive los hijos mayores, es por a veces, siempre y cuando, hay veces que el hombre sí hace simulaciones de una insolvencia, entonces, pero bueno. Que esto es muy común, ¿no? Que muchos de los deudores cambien o cuando les solicitan comprobante de ingresos vayan falsificados o digan que no tienen, ¿no? Sí, es una práctica común que también a veces se denuncia y se investiga y también se castiga. También lo prevé un apartado del Código Penal. Inclusive pues esto es para evitar que el monto sea elevado, esto es para evitar dar alimentos, pero sí se hacen investigaciones y se llega al concreto pues a decir, oye, tienes una vida que no es acorde a tu sueldo, por tanto pues es lógico que tienes que pagar más pensión alimenticia. Pero sí, efectivamente, sí se da el caso pues de que las mujeres son las que ganan más, o que él es el que sí justifica que se quedó sin trabajo, entonces ella es la que tiene la obligación de dar alimento a los hijos o dar alimento a él si es que acaso tenga una incapacidad.
acreditada, pues, pero sí, o sea, no estamos, la mujer ha evolucionado tanto y ya tiene trabajos, ya tiene sueldos elevados, entonces ha llegado a que esto se normalice, pues, a que cualquiera de las dos partes sea la que tenga la obligación y tenga el derecho de recibir esos alimentos. Tenemos poco tiempo, pero sí quiero darle salida a esta pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando hay una deuda de alimentos, sentencia y el deudor, que es abogado mañoso, se publica sin sueldo, vacía sus cuentas y dice que es tianguero? Es lo que estamos comentando. Y además que está muy enfermo. Pues es lo que hay que hacer la investigación, si efectivamente no tiene solvencia y si sí está encamado, entonces hay que creerlo, pero si su vida es diferente a lo que él dice, que no tiene dinero, que no tiene trabajo, pues entonces... Nos vamos rápidamente los teléfonos. Claro que sí, nos pueden buscar en redes sociales, estoy como abogado Francisco Cárabes, Instagram o Facebook, y nos pueden mandar un WhatsApp al 33 190 19 650, lo repito, 33 190 19 650, para que nos manden sus dudas, sus preguntas y dar una asesoría certera. Perfecto, nos vamos, esto fue Cara a Cara, muchas gracias.